Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy nos acompaña don Franklin Perry, profesor jubilado de literatura inglesa con énfasis en literatura afrocaribeña y trabajó en varias universidades en Costa Rica, en la UIA, en la U Latina, impartiendo este curso. Además, y esto es un detalle interesante, compilador de refranes de lengua criolla limonense. Eso es un tema al que ahora vamos a hablar también, me parece que es importante. Y también nos acompaña Carmen Hodgkinson Miller, académica del Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional de Costa Rica, historiadora. Y bueno, ya se nos está volviendo habitual en el programa, Carmen. ¿Cómo estás, Franklin? ¿Cómo estás, Carmen? Yo estoy muy bien. Y gracias por la invitación, gracias por estar aquí. Tal vez, no sé, muchos tal vez no estén de acuerdo conmigo con esto, pero yo siento que durante estos últimos gobiernos, a pesar de las diferencias, se ha avanzado, por lo menos se ha hecho cosas a favor de la situación del negro en Costa Rica. Mucha gente lo verá como una cosa política del PAC y esa cosa, y que muestran una cosa y hacen otra, pero yo veo que varias cosas se han hecho que no se habían hecho en otras ocasiones. Bueno, yo tengo 75 años y las cosas que yo he visto hacer en estos últimos gobiernos con respecto al negro, no las había visto hacer jamás. Bien, bien. Vamos a hablar precisamente de este tema, de las formas y las experiencias del racismo en Costa Rica. Y vamos a conversar un poco sobre estas políticas o estas posiciones que ya nos empezó a adelantar Franklin. ¿Cómo estás, Carmen? Muy bien, gracias nuevamente por este espacio. Siempre lista y esperando que las intervenciones ayuden, ¿verdad?, al entendimiento de la situación de las personas afrodescendientes en nuestro país. Bien, bueno, muchas gracias a ambas por estar acá y poder conversar un poco sobre este tema. Carmen, empezamos con vos por ahí. El programa anterior conversábamos ya un poco sobre este tema, pero quisiera básicamente continuar lo que hablábamos la semana pasada sobre por qué sentarnos a hablar de este tema. Mucha gente hoy insiste que es un tema que ya debería de no hablar, y mucha gente incluso cree que, eso me parece interesante, mucha gente cree que el racismo está en Estados Unidos con lo de George Floyd, por ejemplo, pero que Costa Rica no, ¿verdad? Entonces, me parece importante, ¿verdad? El por qué hablarlo focalizado acá. Es importante, colega, porque el racismo todavía existe en Costa Rica, right? Se manifiesta de una forma muy sutil en la mayoría de los casos, pero a veces también en forma violenta. Y es por eso que se necesitan estos espacios y todos los espacios posibles para hablar sobre el asunto, porque si uno no reconoce que existe un problema, pues es difícil solucionarlo, y es por eso que todavía tenemos que estar hablando sobre esta situación y preguntándonos si es necesario. Es porque todavía el problema existe dentro de nuestro país, y que lo digamos nosotros que somos, ¿verdad? Para utilizar esas terminologías construidas, que somos el blanco del racismo.
¿verdad? Así que en breve sería esto, o sea, que es como decir que no existe racismo en Costa Rica, es como ponerle una curita a una herida, ¿me bien entiende? grande. Que está profunda. So, de ahí, Esteban, es porque lo que puedo decirte es porque la situación existe. Así que hay que seguir hablando de ellas en todos los espacios de nuestro quehacer cotidiano. Sí, y precisamente, precisamente, por eso este programa de hoy, continuando con lo que hablábamos la semana pasada. Franklin, vos asentías fuertemente, ¿verdad?, respecto a esto, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con Carlos y estoy de acuerdo con usted y estoy de acuerdo con los judíos. Es un ejemplo que ellos constantemente hablan del holocausto, constantemente hablan de sus luchas y la gente no les dice nada, lo celebran, lo repiten. En Costa Rica existe el racismo, como dice Carmen, sutilmente, pero a veces ni tan sutil, bien obvio. Estuve colaborando un tiempo con la Defensoría de los Habitantes y entonces en ese tiempo fue que surgió la discusión, amén, del Cocorí y toda la cosa. Y había que ver las cosas que la gente decía, las notas que mandaban a la Defensoría contra todos los negros, contra la pobre sí la crucificaron. Había que ver. Cosas que uno creía que se habían superado ya. Y de veras que a veces uno se vuelve un iluso y cree que ciertas cosas ya se superaron. Y mentira, apenas tiene dicen que es cuando hay crisis, es que uno se da cuenta de cómo andan las cosas en realidad. O sea, había que ver las cosas que le decían a EPSI y a la defensora y a todos los negros, que por qué no nos volviéramos a África, que ahí estaríamos mejor, que un montón de cosas que agradeciéramos que nos permitieran vivir aquí. Y bueno, y lo último, para no aburrir, les voy a contar, yo tenía un curso de literatura negra en una de las universidades. No sé, no era un curso, no se llamaba curso de literatura negra, sino era un curso sobre cultura enfocado desde el punto de la literatura. Y entonces, una de las cosas que yo hacía era pedirles a los muchachos que me trajeran, se les daba ciertos puntos por traer estereotipos, realidades y prejuicios que fueran racistas. Y entonces uno de los muchachos presentó una cosa que todavía me sigue, y eso hace como 20 años casi. Y decía que se le tiraba a una negra que se estaba ahogando. Y entonces la respuesta era al marido y a los hijos en Costa Rica, ¿verdad? Lo dejo para que reflexionen. Sí, 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 sí. Esa está fuerte. No Y sí, es esperaba, muy fuerte y es un chiste. no esperaba. No, jamás esperaba eso. No, no. Bueno, y no es un chiste. O sea, es que aquí hay otro. Es que lo pusieron como chiste. Exacto, ¿verdad? Camuflan en el supuesto humor todas estas formas de racismo, de xenofobia, discriminación, homofobia y demás, ahí presentes, y al final es humor, es inocente, y eso no es humor inocente, se camufla muchísimo. Veámoslo, yo creo que en algún momento lo conversamos, Carmen, también, todo el tema de los blackface y todo esto, que de algún momento a otro tratan de justificarlo los medios de comunicación al hacer uso de esto, ¿verdad? Y el exotizar también es otro elemento, ¿no? Y hay mucha ignorancia también.
mucha ignorancia, la gente malintencionada y también ignorancia, especialmente los medios. Los medios son los que yo creo que insisten en las escuelas y todo eso, y sí es cierto, en educación tenemos que cambiar el currículum en ese sentido, pero los medios son, porque la gente cree lo que dicen en los periódicos, en las revistas, en televisión, la gente cree, y entonces de forma sutil o forma abierta, dicen, se dejan decir cada cosa. Y entonces, si uno dice algo, dicen que uno es un acomplejado. ¿Ves? ¿Y cómo no acomplejarse en unas situaciones como esa? Como decir la vez pasada que el negro era hediondo por naturaleza. Y una persona no era un tontillo de la esquina, sino que era un doctor, una persona que sabía, se supone, y se dejaba decir esas cosas. Y esto, aunémosle, ¿verdad? Porque mencionas esto de ese programa que salió con el doctor del tema del olor. El mismo canal de televisión después tuvo el desafortunado ejemplo del blackface que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Pero además de eso puede venir todo el tema de la estigmatización que recae sobre la población afro, sobre Limón, ¿verdad? Como provincia también, ¿verdad? La criminalización que hay, ¿verdad? Y que sigue viviéndose, ¿verdad? Paulatinamente, ¿verdad? La forma de referirse a ciertos lugares, ¿verdad? Simplemente es a partir de la violencia, la peligrosidad, la criminalidad, ¿verdad? No hay otra forma de referirse, siempre es en negativo, siempre es noticia en negativo. Solamente cuando es el Día del Negro como que transforman la noticia en algo medianamente positivo, ¿no? Bueno, ni tan positivo, yo diría que lo que hacen es folclorizar Mm. y lo utilizan hasta como propaganda de turismo, pero no son muy serios. En general, cuando hay se refiere al asunto en forma seria, como por ejemplo que está haciendo usted, la gente simplemente no le da mucha importancia y ojalá lo quitan para no verlo, porque lo que les interesa es mantener. Y bueno, no quiero hablar de Limón y de sus problemas porque es como un tango de Gardel. Toda la vida decimos lo mismo y los cambios básicos, serios, no se dan. Me critican porque yo critico el desfile ese que hacen en Limón en agosto, en estos días de agosto. Y donde un vestido de eso que te ponen vale 500,000 colones. ¿Y quiénes pueden costear eso? Y después del desfile y la fiesta, ¿qué? Los muchachos siguen sin trabajo, saliendo, dejando sus estudios a medio palo, ¿eh? Y siguen en la misma miseria. Reconozco que se han hecho cosas, pero lo básico, lo que uno necesita, como la experiencia personal de trabajo, de superación, y que la prensa deje de hablar tantas cosas negativas, ahí no se ha avanzado. Sí. Y no quiero llorar, no quiero llorar. Yo quisiera decir con respecto a los medios masivos de comunicación que sabemos que ellos les sirven a las estructuras dominantes, ¿verdad? Y es por eso que vamos a continuar viendo y escuchando
los mismos mensajes estereotipados sobre este grupo de personas, porque todavía la estructura, el sistema racista existe. Así que a mí no me sorprende, claro que me molesta como parte de la comunidad de pueblo afro, me molesta por ser una persona consciente, pero no me sorprende porque sirven, o sea, los medios de comunicación de quiénes son, es de una persona que tiene una forma de ver el mundo. Y lamentablemente, y claro, ahí está metido toda la cuestión del neoliberalismo, el capitalismo y todo eso. Y así que ellos tienen que ¿cómo se dice? Alimentar esa visión de mundo que ya estaba ahí, la plataforma ya estaba ahí, así que lo que ellos están haciendo es alimentándolo para continuar consiguiendo, no conozco ese mundo muy bien, pero hacer lo que tienen que hacer para conseguir dinero y conseguir gente que continuar manteniendo su audiencia por medio de los estereotipos sobre las personas discriminadas en la sociedad, incluyendo las personas afros, incluyendo las mujeres, incluyendo los barrios marginales, etcétera. Ellos están cumpliendo su rol y no los estoy defendiendo, pero lo que estoy diciendo es que entiendo por qué está sucediendo. Right? Entiendo por qué, porque ellos están cumpliendo su rol. Y si existe un medio que va en contra de eso, pues sabemos qué es lo que sucede, ¿verdad? Como ya lo dijo Franklin, programas como estos no tenemos la audiencia porque la gente le gusta el amarillismo y la gente necesita los espacios para seguir alimentando sus odios, ¿verdad? Necesitan esos espacios y esos medios pues cumplen esa labor. Vamos a ir a un primer corte, el tiempo vuela, ¿no? Se nos va bien rápido, para seguir hablando de esto, porque aquí mencionas un tema importantísimo, con el tema de medios, que podríamos continuar después de la pausa. Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Carmen Hutchinson Miller y Franklin Perry sobre este tema de formas y experiencias del racismo en Costa Rica, lo que hemos llamado corporalidad y racismo. Terminábamos hablando el bloque anterior un poco sobre los medios de comunicación, las formas en que se refieren a esto. De plano viene también otra cosa que en algún otro momento hemos conversado, y es el encasillamiento de la población afro en Limón, ¿verdad? Como si solo, incluso como si solo la población negra en Costa Rica está en Limón, ¿verdad? Y si está en el Valle Central o en otros lugares es porque viene de Limón, pero es un elemento que también es importante que podríamos por ahí reflexionar. Pero surge una pregunta en esto, ¿verdad?
los medios reproducen, en efecto, como decía Carmen, un discurso hegemónico que se ha construido bajo la idea de la superioridad racial. Por más que en el discurso directo tratan de decir que no, por más que se trata de decir que hay que superar el racismo, hacen las críticas al racismo, se siguen reproduciendo formas, llamémosle sutiles, a veces, como decía Franklin, no tan sutiles, de racismo. El encasillamiento, la criminalización, la estigmatización, la folclorización, son elementos que están ahí presentes, ¿verdad? Y que bien señalaban en algún momento en varios de sus textos de Stuart Hall respecto a las formas de representación de la población negra, que reflexionan adicionalmente a esto, pero sobre todo también pensando en los efectos que causan estas formas de representación, ¿verdad? En la población tal cual, ¿verdad? ¿Qué efectos causa directamente sobre la población estas formas de representación? Indudablemente, Esteban, como estos discursos, la razón por la cual se llaman hegemónicos es que son constantes, ¿verdad? Constantes, constantes, constantes. Y obviamente la gente los cree, tanto los grupos que los crean y los grupos a quienes se les estigmatiza. Thank you very much, porque estoy pensando en inglés. Pero yo creo que a pesar de que generalmente analizamos los efectos negativos que existen, que no lo vamos a negar, yo quisiera enfatizar el aspecto de la resistencia. Y generalmente no se habla de eso, porque generalmente siempre se ve a la persona que está siendo discriminada como la víctima. La persona está siendo, o el grupo está siendo victimizados, pero no son víctimas. Yo creo que hay una gran diferencia, porque precisamente por no controlar los medios, por no tener los recursos para controlar los medios, no, la población en general no se da cuenta de las formas de resistencia que está dando ese pueblo, que está siendo victimizado, ¿verdad? Y una de las cosas es la resistencia que hay dentro de los grupos. El hecho de que Franklin Perry, que ya tiene avanzado unos años, esté aquí hablando con nosotros y yo esté aquí, es por una resistencia, es porque no nos creímos el discurso. Nuestros papás, nuestros abuelos no se creyeron ese discurso, que afectó a muchos de alguna forma, pero no todo el mundo se lo creyó. En Costa Rica, hasta ahora, podemos decir que la población en general se está interesando por el tema afro, hablando en forma inteligente y no estereotipada, pero desde el momento que trajeron a nuestros ancestros, los robaron de África, la gente ha estado resistiendo, right? Ha estado resistiendo, es por eso todavía estamos aquí. Así que yo creo que eso es un aspecto que se debe rescatar en todo este discurso que hablamos de la forma en que resistimos para poder todavía mantenernos dentro de esta sociedad. Y le dejo el campo a Franklin para no robarme todos los minutos que tenemos. No, la resistencia siempre se dio, por dicha. Y no solo en Costa Rica, en todo lado, donde hubo colonización, esclavización, whatever, siempre se dio la resistencia. Y sí, no se habla mucho de eso, pero siente, inclusive las mujeres molían, ¿cómo se llama esa cosa? Vidrio, y lo mezclaban en la comida de los jefes, de los dueños, y morían así, pero no sabían por qué. Es una parte de la resistencia. Sí. Y nosotros los negros, en cuanto a resistencia, hemos
hemos sido como más rebeldes que algunos otros grupos que han parecido no es como nosotros. Siempre nos hemos levantado. ¿Por qué no querían a Limón? Porque Limón, al menos en los 60, 70, porque siempre decían que Limón siempre era una huelga. Y lo decían como cosa negativa. Y yo decía, gloria a Dios, qué dicha. No nos dejamos aplastar. Resistencia siempre ha habido, es cierto. Y las huelgas no se hacen por nada. Lincoln decía eso, que ningún pueblo se rebelaba si no tenía alguna razón. Nadie que va a estar, como dice una amiga mía, Marcia, nadie en su cabal juicio huye del bien. Si la gente huye y la gente se revela, es por algo, porque los tienen en una mala condición. Y entonces, lo que tocas, Carmen, ahí es importante. Que la gente no crea que sí hemos sido pasivos, aguantando las cosas feas que nos han hecho. Siempre nos hemos revelado, claro. Hemos sido mucho más débil del opresor, pero siempre nos hemos revelado. Y los medios, desde luego volvemos con los medios, y la necesidad de hablar de estas cosas sigue, porque estas situaciones siguen en diferentes formas, pero siguen. Los medios tienen una gran responsabilidad, y como decía Carmen, pero los medios no son de nadie, los medios son de alguien. Y hay una ideología detrás de todo lo que el ser humano hace. No es por generación espontánea. Sí, señor. Uh-huh. Sí, eso es esto que señala muy importante, y muy importante, como hablábamos también fuera de cámaras, pensar, y bueno, y al inicio del programa también, pensar la relevancia de los espacios para seguir insistiendo sobre estos temas. La importancia de formas de comunicación, llamémosles formas de comunicación popular, formas de comunicación comunitaria, que podrían de alguna manera resistir, podrían contraponerse a estos discursos, ¿verdad? Porque al fin y al cabo tiene este efecto que mencionábamos, ¿verdad? Donde mucha gente también suele, al fin y al cabo, decir, bueno, es que tanto dicen que somos de esta manera que tal vez sea cierto. Sí, ¿Verdad? así es. Y tiene un efecto negativo también. La gente fuerte. interioriza estas cosas. Con el tiempo se interioriza. De tanto oírlo, tanto va el cántaro al río que un día se le cae el fondo. Y de verdad la gente lo interioriza y cree que es cierto. Y eso es lo que no hay que hacer. No hay que permitir. Insisto, y me encantó que Carmen mencionara lo de la resistencia, porque hay un montón de cosas sutiles a veces, y a veces abiertas, que son resistencia que hasta inconsciente y nos damos cuenta por qué tal cosa. Y esto viene, ahora que mencionan esto, es interesante también la forma de referirse a las resistencias, porque muchas veces estas formas de resistencia, desobedientes en muchos términos, rebeldes, huelguistas, agresivos. A mí me dicen agresiva. Bravos, bravos, huelguistas, hasta antipatriotas. Precisamente sí. hacia ahí iba, y esa era precisamente la pregunta, ¿no? O sea, es que en efecto, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, cómo en una estructura patriarcal tal cual como la que vivimos,
De un momento a otro, cuando las mujeres dicen ya no más, de un momento a otro vienen un montón de apelativos negativos a estas mujeres, ¿verdad? Por levantarse, y entonces ya de un momento a otro son y les ponen un montón de adjetivos que ni siquiera vale la pena repetir. Brujas. ¿Verdad? Ese es el más suavecito, además. Bueno, pero hay que ver lo que significa bruja. Hay un montón de cosas positivas y negativas en Sí. la palabra bruja, no es tan sencillo. Sí, porque además se ha cargado negativamente, ¿verdad? Precisamente, otra vez volvemos al discurso hegemónico, se ha encargado de tomar una palabra y cargarla negativamente de otra cosa, ¿verdad? Hacerla peyorativa. Pero bueno, esto iba hacia ahí, hacia esta forma, ¿verdad? ¿Cómo se ha sentido esta reacción a la resistencia, a estas formas de resistencia, ¿verdad? Porque en efecto, en el momento que quienes gozan del poder y reproducen el discurso hegemónico, se les empieza a responder, no reaccionan y buscan la forma de descalificar esa reacción. Es como sucede en formas de educación muy tradicional, por ejemplo, donde el niño que le señala al docente que está cometiendo algún error se transforma en un malcriado, ¿verdad? O el que defiende algún derecho se transforma en un malcriado, un insolente, bien decía Franklin, en un antipatriota en algún caso, ¿verdad? Entonces, por ahí, Carmen, tal vez, ¿cuál es o cómo se percibe? Ahora vos que entras con el tema de la resistencia, ¿cómo se perciben, verdad, las reacciones a esto? Y cuando usted menciona eso, me acuerdo de la película que esto fue hace 2 años, pero el tiempo pasa tan rápido, que salió, of course, de los Estados Unidos, de estos 5 jóvenes que, que eran niños, eran adolescentes, que dijeron, porque la mujer blanca es un arma en contra del hombre afro en los Estados Unidos, Y y aquí había, también. y es que violaron a una mujer en un parque, yo creo que fue en Nueva York, y después lo primero que hacen es like, negro. Es él porque se construyó, ¿verdad? Hablando de la representación, se construyó al hombre negro como ese ser que hay que temerle, que es un violador. Así que la gente internalizó, ¿verdad? Los grupos, el grupo jerárquico, disque blanco, pues internalizó eso para siempre buscar archivo expiatorio en toda situación negativa. Así que yo creo que la película se llama Odysseus or something like that. Y la verdad es que hizo un eco en mí porque esa es la forma en que es algo que yo siempre tenía en mi mente. Yo me siento, yo soy una mujer segura, una mujer inteligente, una persona que siento que merezco ser parte de esta sociedad, pero ¿cómo me ve la sociedad costarricense? La sociedad costarricense me ve como un estereotipo. Right? Yo me acuerdo, hablando de experiencias, yo me acuerdo cuando yo recién salí el puerto de Limón para venir a estudiar a San José. En ese tiempo siempre he sido una mujer delgada, pero el estereotipo les dice que yo soy hipersexual. Así que yo caminaba en las calles de San José y todas las cochinadas que me decían los hombres mestizos. Y yo no escuchaba eso en Limón. Yo no escuchaba eso en Limón. Yo escuchaba piropos que decían, hi, nice girl, how you doing? Or you dress nice. Cuestiones pero las cochinadas. Y todo eso son resabios del periodo colonial con la esclavitud, donde el cuerpo de la mujer negra, pues era un bien y se hacía lo que se tenía que hacer con ella, ¿verdad? Porque lo que hicieron fue deshumanizar a las personas africanas. Así que dentro de esa resistencia que yo estoy hablando ahora, es esa cuestión de humanizarnos de nuevo.
que somos seres humanos, pero hablamos de los discursos hegemónicos y el discurso hegemónico dice que no somos seres humanos, que las mujeres afrodescendientes no somos mujeres fieles, somos mujeres calientes sexualmente, así que apenas vemos un hombre nos queremos echar encima, ¿me entiendes? Así que lo que queremos en esta resistencia, lo que estamos haciendo es reclamando esa humanidad, porque somos seres humanos, no somos bienes inmuebles, somos seres humanos. Y te dejo el espacio porque I'm getting hot, te dejo el espacio, Frank. Sí, bueno, yo he estado pensando en la niñez, en Limón, y vuelvo al otro tango ahí. Y entonces teníamos un maestro que nos mandaban los maestros de aquí de San José y del Valle Central, y no conocían la cultura de Limón, entonces cometieron muchos errores. Y me acuerdo que teníamos un maestro que yo creo que era de San José, y él decía, cuando se enojaba con nosotros porque éramos terribles, es que ustedes no deberían estar en la ciudad, debían estar en el huerto. El huerto, así le decían al Ki, a la Ubita, a la isla de la Ubita, colgados de unos árboles como monos. Así nos decía el maestro. Y uno se preguntaba, mono, pero si yo no soy un mono. Yo soy un ser humano. Chiquillos, estoy hablando de muchachos de 8, 7, 8, 9 años. Y así nos decía. Y volviendo el asunto de la resistencia y todo eso, y de rehumanizarnos. Bueno, recuerde que ahí en Limón estuvo Garvey. Garvey llegó a Limón como 4 veces. Y el movimiento aún sigue, no tanto, pero aún sigue. Cuando en el tiempo en que Garvey estuvo en Limón, sus doctrinas estuvieron ahí también. Y hubo muchos salones donde Garvey reunía a su gente. Y hasta las famosas enfermeras negras existieron, y los discursos. Entonces, no es que siempre, después de que se fue Garvey, después de que murió y toda la cosa, las cosas bajaron, y la gente se refugió en las logias, en el burial scheme, y algunos se fueron para Panamá, otros se fueron ahí la compañía bananera se salió de Limón. Entonces la situación económica y social bajó terriblemente durante esta época. Pero la recuperación no viene simplemente de ellos, Cani. La recuperación viene de nosotros. O más bien, en vez de recuperación, reflorestación, por así decirlo, porque siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. Hay que volverlo a poner en boga. Y con los grupos como The Queens y Eulalia y ustedes que se fueron a estudiar y toda esa cosa, la gente ha vuelto a buscar sus caminos, y eso es parte de la rebelión, eso es parte de cómo nos ven. No somos negros sumisos callados, sino que hablamos y reclamamos nuestra parte del PAI. Ya que en la constitución la constitución presente, nos hicimos ciudadanos. Entonces reclamamos una parte. Y eso que usted dijo sobre la negra caminando en San José, nosotros lo padecimos con la policía. Uno no podía caminar por San José un poquito tarde porque ya era un negro y quién sabe en qué andaba.
y venían y lo requisaran a uno sobre la nada. Todo eso es parte de la forma de cómo nos ven, porque no nos veían. Cuando vinimos a reclamar nuestra parte de la ciudadanía costarricense. Y como dicen, y era obvio, he dicho. Muchas gracias, Frankie. Muy importante esto que señalan y esto que van mencionando. Que bueno, vamos a retomarlo ahorita. Después del corte ya tenemos que ir a una segunda pausa, pero ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. La filosofía política reflexiona sobre diversos temas fundamentales para la convivencia humana: la libertad, la justicia, el gobierno, la igualdad, la democracia, los derechos. Se cuestiona cuándo un gobierno es legítimo y cuáles son sus obligaciones ante la ciudadanía y cuáles son nuestras obligaciones ante el gobierno y ante los demás. Pero no solo reflexiona sobre estos temas, sino que tiene una participación activa dentro de los debates, dentro de las discusiones que se dan en la esfera pública, que tengan que ver con estos temas y con otros que se relacionen con la convivencia misma entre las personas. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Franklin Perry y Carmen Hutchinson Miller sobre todo ese tema que hemos llamado corporalidad y racismo, formas y experiencias del racismo en Costa Rica. Y bueno, Carmen, venía contándonos Franklin algunas de esas experiencias y bueno, quisiéramos darte la palabra de forma inmediata. Siguiendo la línea, Franklin hablaba de la situación, bueno, y hablábamos de las situaciones que experimentamos en años anteriores en nuestras vidas, pero yo quiero también traerlo al presente para decir que muchas de estas acciones todavía, estas actitudes todavía continúan hacia nosotros en nuestra sociedad contemporánea. Y puedo decir algunos ejemplos, y yo sé que todas las personas afrodescendientes en este país pueden hablar de experiencias y estaríamos aquí todo el mes de agosto para hablar de esto. Pero solo para darles unos ejemplos que yo siento en mi análisis, que hablando de esa resistencia que hemos hablado, dentro de este sistema racista al que estamos expuestos, las mujeres, todos los grupos, existe, y ese es mi análisis, existe un resentimiento hacia nosotros las personas afros en Costa Rica, porque se supone que nosotros y nosotros deberíamos ser las personas con complejos de inferioridad, las personas que no avancemos dentro de esta sociedad, y vemos que somos los mejores.
¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Precisamente por esa humanidad y esa capacidad que tenemos que el mismo sistema racista no nos permite desarrollar. Pero como somos seres humanos con dignidad y tenemos mucho orgullo, pues, y somos, como lo dije en el último programa, somos ciudadanos de este país, así que estamos haciendo nuestras contribuciones a partir de nuestras capacidades y habilidades. Así que para ese discurso hegemónico, pues va a desarrollar ese resentimiento, ¿verdad? Que sale, digamos, los hombres en contra de el hombre hegemónico en contra del hombre negro. Y un ejemplo con respecto a eso es que yo me acuerdo que una pareja, que no voy a mencionarles el nombre, un hombre afro con una mujer mestiza, entran a comprar gas, a llenar gas, poner gas en su auto, y el muchacho que está atendiéndolo le dice algo negativo porque lo ve con una mujer mestiza, ¿verdad? Y cuando él sale, porque siempre dicen algo realmente ofensivo, y él sale del carro y se da cuenta que es un hombre alto, pues empieza, ay, no, grita, no, y se pone él a hacer bulla para que la gente, como ya se ha construido que el hombre negro es un ser agresivo, exactamente, que ataca, pues él le hace bulla para que ese hombre no le dé un puñetazo, pero precisamente porque él lo ofendió. Right? Así que por eso digo yo que hay ese resentimiento. Y lo mismo que hablaba Franklin de cómo los policías los seguían. Igual, yo tengo un sobrino que tiene locks, igual que yo, que tiene su locks, y no me gusta la palabra dreadlocks, porque la palabra dread significa que es algo negativo. Locks, esa es la palabra, locks es pelo, son trenzas. Y cada vez que él entra a un supermercado o él está manejando, ese es a quien paran, porque ya lo perfilan, ¿verdad? Por la cuestión negativa. Así que te dejo, Franklin, para que el tiempo va muy rápido. Bueno, voy a poner un ejemplo. Un amigo mío trabajaba en una radioemisora y había un solo negro entre como 7 no negros. Y a alguien se le perdió un dinero. Y entonces todos dijeron que era Eustace, pongámosle un nombre, que había cogido el dinero. Después se dieron cuenta que no era él, que simplemente el que perdió el dinero lo había puesto en otro lado. Entonces mi amigo le dice, porque lo acusaron, tenés que disculparte con él, porque pobrecito, él se siente mal. Le dice, ¿quién lo tiene trabajando entre gente? Es que las cosas... y después se preguntan por qué somos agresivos. Es que you disrespect me. Oye, ¿quién lo tiene trabajando entre gente? Que somos animales. You see a dónde salen los discursos. Y yo creo que a way forward, una forma de ir hacia adelante es primero Esteban, es reconocer que existe el problema. Es que si no reconocemos en Costa Rica que existe ese problema, se va a dar a partir de estos ejemplos que estamos dando, porque la gente está reproduciendo, la gente ha internalizado el racismo de las dos partes, right? Ha internalizado el racismo, así que en la cotidianidad va a salir. Usted, Esteban, me va a ofender a mí
Y yo voy a reaccionar y usted va a decir, pero usted no entiende porque yo soy agresiva, porque has internalizado un racismo que no has analizado, que no has deconstruct, así que se sigue reproduciendo, porque no se dan estos espacios, no se dan espacios para que nos escuchen a nosotras y a nosotros nuestras experiencias y no verlo como, ay, qué acomplejados que son, ay, todas esas cuestiones para distraernos de lo que es importante. Y al reconocer que sería el primer paso, pues empezaríamos a ir reeducándonos, right? Una reeducación. Si tuviéramos el interés, pero muchos no lo queremos hacer. Bueno, y muchos quieren decir los que están en el poder, porque a la gente de a pie, sí. Sí, de Eulalia. De a pie. Es que ella tiene un poema que se llama La gente de a pie. Bueno, ves, las cuestiones ancestrales le vienen a uno porque no conozco. Yo sé. No, estamos aprendiendo, pero lo que estoy diciendo, porque ya me calenté, lo que estoy diciendo es que necesitamos una reeducación. Sí. Esa reeducación va a ayudar para que el grupo hegemónico me respete a mí y también que yo me sienta parte de esta sociedad, me sienta libre para contribuir libremente sin que se vea como un estereotipo o que me exploten mis habilidades. Right? Sabemos que eso no se va a dar así de fácil, pero estamos aquí hoy hablando sobre eso. Estamos en un proceso y yo tengo que tener esperanza. Yo tengo que tener esperanza de que esto, porque si aquí no, se suicida si no tuviera esperanza. Long time kill yourself. Y no, la vida es preciosa. Yo no me voy a demasiado. Y lo último, un ejemplo final para no cansarlos. Yo tengo un amigo que es la persona más, como le dijera, más antirracista, entre comillas, que se puede encontrar. Por cierto, que es español. Y entonces estamos en una pulpería y él está hace rato pidiendo que le sirvieran y no le sirven. Y vuelve y me dice, ni si estuviera yo pintado en la pared o que fuera negro. Y le digo, Alfonso, me dice, hola, y no le digo qué más. Es que el racismo permea la sociedad de tal forma que uno ni se da cuenta cuando hace y dice las cosas. Y hablando como un negro, si yo fuera un negro o pintado en la pared. Sí. Y ahí señala precisamente, ¿verdad? Porque estas formas sutiles de racismo en efecto, sí como que se meten ahí. Mucha gente, es que no puedo decirle de tal manera a alguien, y no es el hecho sino es que la forma en que puedes estarlo diciendo. Precisamente como mencionaba Franklin, ¿verdad? ¿De dónde viene ese dicho de que estuviera pintado? Yo no soy negro, me dejaste excluido, ¿verdad? O sea, eso es parte de una idiosincrasia que se ha metido ahí. Es una radiografía social, al fin y al cabo también, ¿no? O sea, de esto. Pero bueno, nos quedan unos minutos para cerrar. La canción. Ahorita vamos a terminar con una canción de un amigo. Pero antes de eso, bueno, y ya relacionado también a esto, podríamos adelantarnos un poco, Carmen, acá también aprovechar a Franklin que está.
la próxima semana vamos a conversar un poco sobre la cultura afro-caribeña en Costa Rica. Y podríamos señalar un poquito, aprovechemos a Franklin al respecto también, porque, no sé, o sea, muchas veces cuando hablamos en estos términos, pues vamos hacia ahí, cuando se habla de los aportes de la cultura, la gente o muchas personas como que se quedaron en el patín, digamos, ¿verdad? Y hay muchísimas cosas de las que hablar y tal vez podríamos tener un brevísimo adelanto de lo que tendremos la próxima semana. Entonces, no sé qué les gustaría para Yo cerrar tengo el programa. yo tengo solo para decirles que yo escribí un artículo precisamente como una crítica de eso de que el limón no es solo patty, rice and beans. Es decir, que la cultura afro-costarricense va más allá de esos dos elementos que en realidad forman parte de la culinaria afro, pero que no lo es todo. Franklin. Okay. No, yo más bien quisiera decir un poema de Eulalia. Claro. Hola, Virgencita de los Ángeles, ¿me permites que te llame paisanita? Vos sabés, por aquello de negrita, sabés que nos hicieron a los negros un gran favor lo que te trajeron a Cartago. Pues yo me alegro y yo te agradezco que puedo ir allá y sentirme entre hermanos, sin pellizcos ni regaños. La extraña costumbre de dar la suerte, tú ya no la damos nosotros, tú la das ahora. A los hermanos que antes a pellizcos los arrancaban de sus hermanos negros. Has hecho el milagro que los pellizcos de antaño se hayan convertido hoy en hermosa ronda de multicolores manos. Estoy finito. Muchas gracias, Franklin. Y bueno, a propósito de Eulalia Bernal, quien falleció hace pocos días, una forma de tributo la que nos da Franklin. Y bueno, así como decimos la semana anterior y pretendemos seguir teniendo, esta semana vamos a cerrar con otra canción de otro músico independiente, Nesta, fue un exalumno nuestro de la Universidad Nacional, oriundo de Cieneguita, y tiene esta canción que vamos a escuchar que se llama De aquí soy, que graba con la banda de conciertos de Limón. Entonces con esto terminamos. Muchas gracias Franklin, muchas gracias Carmen, y muchas gracias a todos y a todas las personas que nos observan. Esto fue Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hasta la próxima. Chao. Gracias. Bye. Bye. Saludos mi gente, les habla Nesta y están por escuchar mi tema De aquí soy, de mi disco Vivencias, interpretado esta vez por la banda de conciertos de Limón. Un verdadero placer poder compartir con mis hermanos y poder hacer esta obra para ustedes, así que espero que la disfruten de igual manera como yo disfruté poder compartir con todos estos músicos que tanto representan nuestra provincia. Así que los dejamos con De aquí soy, Nesta, featuring banda de conciertos de Limón. Pura vida mi gente, Cieneguita está en la casa.
banda de conciertos de Limón, yo. Cieneguita está en la casa, bro. Oh. Y dice así. Yo, nacido un 2 de octubre del año 92 en una sala de hospital del Bonifacio de Limón. Empezó la travesía del pequeño soñador que la vida de sus padres llenó de tanta ilusión. Privilegiado de nacer en este hermoso puerto, crecer y caminar descalzo por mañana, y es cierto que vivo orgulloso de cada una de mis raíces y no me arrepiento en nada de cual sea mi origen, de la tierra donde la gente se levanta a las 3 de la mañana y hacia su trabajo marchan para poner un bocado de comida más en la mesa, pero eso los medios aseguro que no te lo cuentan. Mis padres me llenaron el amor a mi cultura y a llevarla en el pecho hasta el día de mi sepultura. Por eso la practico, la defiendo donde sea, como lo hizo mi maestro llamado Oscar Tejera. Me transfirió la esencia directo desde la infancia. Tengo un alma calipsonian que por mis penas se pasa. Te juro, profe, de verdad que no te he olvidado y ahora estoy guardando tu legado en el escenario. Soy de la tierra con las más hermosas playas que con su brisa siempre el alma me acariciaba. El despertar tan bello al reventar de sus olas y los rayos de sol que por la ventana siempre asoma. Suelo de gente luchadora que tira para adelante, a pesar de que el prejuicio siempre aquí los contraataque, de que políticos nos rompan todos nuestros sueños y se quieran robar lo poco que hoy por hoy tenemos. Soy de una costa que anhela un progreso que no se quede en discursos sino que se cumpla en serio, de donde surgen los más grandes deportistas que pese a limitaciones por sus sueños darían la vida. Y soy cada barrio conflictivo que pueda existir, donde existen las ganas de querer sobresalir. No me arrepiento en nada de lo que ahora soy, con la frente en alto declaro que de aquí soy, bro. Ya esta tierra represento, nunca podrán repararme aunque mi cuerpo esté muerto, porque puede que esté a kilómetros de distancia, pero tu cariño, Limón, yo lo llevo en el alma. Mi sangre mitad indígena, mitad afro, tengo una herencia guerrera, por eso nunca descanso. Nuestro carácter de lucha nunca ha sido en vano, de rodillas no vivimos, morimos con pulverando. Y lo mejor de Limón siempre ha sido toda su gente que a pesar de los problemas no piensan en detenerse, con coraje soportando los estereotipos que medios amarillistas le han implantado al tipo. Hoy te dedico esto, pero desde la distancia, mientras caen mis lágrimas recordando toda mi infancia. Me marché dejando en el barrio a muchos amigos y visitando poco a todos mis seres queridos. Un nudo en la garganta y mis palabras que se frenan cuando un autobús en el que viajo entra a mi tierra. Y a donde quiera que voy, limoneste soy, orgulloso siempre de decir que de aquí soy, de aquí soy. Oh, yeah, oh, Nesta, banda de conciertos de